La oficina del notario olía a papel viejo y café recalentado. Las paredes eran de un beige apagado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Diego estaba sentado en una silla de plástico duro, con una carpeta negra sobre sus piernas y un nudo en el estómago que llevaba años formándose. Frente a él, su madre, Patricia, revisaba unos documentos con la confianza de quien nunca ha dudado de tener la razón. A su lado, un hombre de traje gris oscuro, el comprador, tamborileaba los dedos sobre la mesa de madera falsa. El notario, un señor mayor con lentes de montura gruesa, leía en voz baja los términos de la venta. Afuera, el sol de Oaxaca quemaba las calles empedradas del centro histórico, pero adentro todo era frío y formal. Procedamos, dijo el notario, ajustándose los lentes. Patricia asintió, tomó la pluma que le ofrecían. El comprador sonrió ligeramente, anticipando el cierre del trato. Y Diego, que había permanecido callado durante los primeros 10 minutos de la reunión, finalmente se inclinó hacia adelante. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la carpeta negra y sacó un sobre amarillento, sellado con lacre rojo que llevaba las iniciales AMC grabadas. Antes de eso, dijo con voz firme que sorprendió incluso a él mismo, lean esto. El notario lo miró con curiosidad. Patricia frunció el ceño, dejando la pluma sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con ese tono que Diego conocía tan bien, el tono que siempre usaba cuando alguien osaba contradecirla. Diego deslizó el sobre hacia el notario. Léalo, por favor. El notario abrió el sobre con cuidado, rompiendo el lacre. Dentro había un documento manuscrito en papel grueso, amarillento por el tiempo, con letra firme y clara. El notario comenzó a leer en silencio. Sus cejas se elevaron. Sus ojos se movieron más rápido por las líneas. Patricia se inclinó hacia adelante, intentando ver qué decía el documento, pero el notario lo sostenía de forma que solo él podía leerlo. El silencio en la oficina se volvió denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera solidificado. El comprador dejó de tamborilear los dedos. Patricia dejó de respirar por un segundo. Y Diego, por primera vez en años, sintió que tenía el control de algo. Después de lo que pareció una eternidad, el notario levantó la vista. Miró a Patricia. Luego a Diego. Luego al documento de nuevo. Este contrato invalida la venta, dijo finalmente, con voz profesional pero teñida de sorpresa. Y transfiere la titularidad al heredero original. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia parpadeó, confundida. Eso es imposible, dijo, pero su voz había perdido autoridad. Yo soy la madre. Yo tengo el poder legal sobre esa propiedad. El notario negó con la cabeza. Este documento es un contrato privado firmado ante testigos hace 28 años. Establece que el terreno conocido como Las Tres Palmas, en el ejido de Santo Domingo Tomaltepec, perteneciente a Armando Morales Cruz, será transferido directamente a su nieto, Diego Morales Vega. Al momento de su muerte, sin intervención de herederos intermedios. Patricia se puso pálida. Y mi padre nunca firmó eso. El notario giró el documento para que ella pudiera verlo. Ahí, al final de la página, estaban las firmas. La de don Armando Morales Cruz, letra temblorosa pero legible. La de 2 testigos. Y un sello notarial de 1996. Precisamente, continuó el notario, el documento prueba administración indebida y ocultamiento patrimonial. Durante años, usted le dijo a su hijo que la herencia estaba en proceso, que los trámites eran complicados. Pero según este contrato, usted nunca tuvo derecho legal sobre esa propiedad. Perteneció a Diego desde el momento en que don Armando falleció. Patricia abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, Diego vio a su madre sin respuesta. Sin argumento. Sin control. Diego se puso de pie. Miró a su madre directamente a los ojos. Toda mi vida me hiciste sentir que pedir lo mío era ser egoísta, dijo. Su voz no temblaba ahora. Estaba calmada, firme, llena de años de dolor convertidos en certeza. Hoy entendí que solo estaba reclamando justicia.
El comprador se levantó, recogiendo sus papeles. Esto me excede, dijo, mirando al notario. El trato se cancela. Patricia lo miró con desesperación. Espere, podemos resolver esto. Pero el hombre ya estaba en la puerta. Se fue sin mirar atrás. El trato murió ahí mismo. Patricia se quedó sentada, con las manos sobre la mesa, mirando los documentos que ya no significaban nada. No te quedas sin nada, añadió Diego. Te quedas sin control. Y salió de la oficina sin mirar atrás. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 30 años. Hay que volver a una casa de adobe en Santo Domingo Tomaltepec, un pueblo pequeño a 40 minutos de Oaxaca capital, donde las calles eran de tierra y las casas tenían techos de teja roja. Hay que volver a un niño de 7 años llamado Diego que pasaba más tiempo con su abuelo que con sus propios padres. Don Armando Morales Cruz era un hombre alto y delgado, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de quien había trabajado la tierra toda su vida. Usaba sombreros de palma tejida, camisas de manta blanca y huaraches de cuero. Olía a tabaco, a tierra mojada y a café de olla. Tenía 72 años cuando Diego nació, pero se movía con la energía de alguien mucho más joven. Don Armando tenía un terreno de 3 hectáreas en las afueras del pueblo. Lo llamaban, las 3 palmas, porque en la entrada del terreno había 3 palmeras altas que se veían desde la carretera. Era tierra buena, fértil, con un arroyo que corría por un costado durante la temporada de lluvias. Don Armando cultivaba maíz, frijol, calabaza. Tenía algunos árboles frutales, mangos, guayabas, limones. Y en una esquina del terreno había una pequeña construcción de adobe donde guardaba herramientas y donde a veces dormía cuando trabajaba hasta tarde. Diego amaba ese lugar. Amaba el olor de la tierra recién labrada. Amaba el sonido del agua corriendo por el arroyo. Amaba las tardes cuando su abuelo le enseñaba a sembrar, a distinguir las plantas buenas de las malas, a leer el cielo para saber cuándo vendría la lluvia. Patricia, la madre de Diego, era la única hija de don Armando. Había crecido en Santo Domingo pero siempre había soñado con la ciudad. A los 18 años se había mudado a Oaxaca capital, donde trabajó como secretaria en una oficina del gobierno. Ahí conoció a Roberto, el padre de Diego, un contador con aspiraciones que nunca se concretaron. Se casaron cuando Patricia tenía 20 años. Diego nació 2 años después. Vivían en una casa pequeña en la colonia Reforma, un barrio de clase media-baja donde las casas estaban pegadas unas a otras y el ruido del tráfico nunca cesaba. Roberto trabajaba en un despacho contable que apenas les daba para vivir. Patricia seguía trabajando en su oficina, donde después de 15 años todavía era secretaria sin posibilidad de ascenso. La frustración de sus vidas no realizadas se manifestaba en discusiones constantes, en una frialdad que Diego podía sentir incluso cuando era muy pequeño. Por eso don Armando se convirtió en su refugio. Los fines de semana, cuando Roberto trabajaba horas extra y Patricia se encerraba en su cuarto con dolor de cabeza, Diego tomaba el camión que iba a Santo Domingo. El viaje tomaba 1 hora. Diego se sentaba junto a la ventana y miraba cómo la ciudad se transformaba gradualmente en campo, cómo los edificios daban paso a milpas, cómo el concreto cedía ante la tierra roja. Cuando llegaba al pueblo, caminaba las 6 cuadras hasta la casa de su abuelo, una casa de 2 cuartos con patio grande donde don Armando tenía gallinas, un guajolote y un perro viejo llamado Canelo. Llegó mi ingeniero, decía don Armando cuando veía a Diego aparecer por la puerta. Era su forma de saludarlo. Su forma de hacerlo sentir importante. Su forma de decirle que lo esperaba. Pasaban los días juntos trabajando en Las 3 Palmas. Don Armando le enseñaba cosas que Diego no aprendía en la escuela. Le enseñaba a sembrar respetando las fases de la luna. Le enseñaba que la tierra no es algo que se posee, sino algo que se cuida. Le enseñaba que un hombre vale por su palabra, no por su dinero. Le enseñaba a leer las nubes, a escuchar a los animales, a sentir la tierra bajo los pies descalzos. Y Diego absorbía todo como una esponja, agradecido de tener a alguien que lo veía, que lo escuchaba, que lo valoraba. Por las noches, se sentaban en el patio bajo las estrellas.
Don Armando preparaba café de olla en una olla de barro sobre el fogón de leña. Le ponía canela, piloncillo, clavos de olor. El aroma llenaba el patio, mezclándose con el olor de las flores de bugambilla que trepaban por las paredes. Este terreno va a ser tuyo algún día, le decía don Armando, soplando el café humeante en su taza de barro. Diego, que tenía 10 años entonces, lo miraba con los ojos brillantes. ¿Y de verdad, abuelo? Don Armando asentía. ¿Y de verdad, mijo? Tu mamá no lo quiere. Nunca le gustó el campo. Siempre quiso la ciudad. Pero tú tienes tierra en las venas. Lo veo en cómo miras las plantas. En cómo tocas la tierra. Este lugar es tuyo, aunque todavía no tenga tu nombre en un papel. Diego no entendía completamente lo que eso significaba entonces. Solo sabía que su abuelo le estaba prometiendo algo importante. Algo que iba más allá del terreno. Le estaba prometiendo pertenencia. Le estaba prometiendo raíces. Le estaba prometiendo un lugar en el mundo donde él importaba. Pero Patricia no veía las cosas de la misma manera. Para ella, las 3 palmas, era su herencia. Era lo único de valor que su padre tenía. Y ella, como única hija, tenía derecho a decidir qué hacer con eso. Cuando Diego tenía 12 años, Patricia y don Armando tuvieron una pelea terrible. Diego estaba en el patio, supuestamente jugando, pero escuchó todo. Patricia había ido al pueblo a visitar a su padre, algo que hacía raramente. Papá, ya es tiempo de que vendas ese terreno, dijo Patricia. Estaban en la cocina. Diego podía escuchar sus voces a través de la ventana abierta. Don Armando respondió con voz tranquila pero firme. No voy a vender. Patricia suspiró con exasperación. Papá, podrías vivir mejor. Podrías mudarte a la ciudad. Podrías. No quiero vivir en la ciudad, interrumpió don Armando. Esta es mi casa. Este es mi lugar. Patricia cambió de táctica. Piensa en mí entonces. Piensa en Diego. Ese dinero podría ayudarnos. Roberto y yo tenemos deudas. Diego necesita ropa, útiles, oportunidades. Don Armando se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que Diego nunca olvidaría. Diego va a tener algo mejor que dinero. Va a tener tierra. Va a tener un lugar propio. Patricia rió con amargura. Tierra. ¿Para qué? ¿Para qué se quede aquí siendo campesino toda su vida? Yo quiero que mi hijo sea alguien. Don Armando respondió con voz dura. La tierra no hace a la gente menos, Patricia. Tu problema es que nunca lo entendiste. Patricia salió de la casa dando un portazo. Diego la vio subirse al camión de regreso a Oaxaca sin despedirse. Esa noche, don Armando llamó a Diego. Ven, mijo. Tenemos que hablar de algo importante. Se sentaron en el patio. Don Armando prendió un cigarro. El humo subía en espirales bajo la luz de la luna. Tu mamá quiere que venda el terreno, dijo finalmente. Diego sintió un peso en el estómago. ¿Vas a venderlo? Don Armando negó con la cabeza. No. Pero necesito que entiendas algo. Cuando yo me muera, tu mamá va a intentar quedarse con todo. Es su derecho como hija. Pero este lugar es para ti. Así que voy a hacer algo. Al día siguiente, don Armando y Diego tomaron el camión a Oaxaca. Fueron a una notaría en el centro. Diego no entendió mucho de lo que pasó ahí. Solo recuerdo a un señor mayor con lentes gruesos que le hizo muchas preguntas. ¿Tú eres Diego Morales Vega?, preguntó el notario. Diego asintió. ¿Sabes por qué estás aquí? Diego miró a su abuelo, quien le sonrió. Y mi abuelo dice que va a darme su terreno. El notario asintió. Exacto. Vamos a hacer un documento que dice que cuando tu abuelo ya no esté, el terreno, las 3 palmas, será tuyo. No de tu mamá. Tuyo. Diego sintió algo expandirse en su pecho. Era orgullo. Era gratitud. Era amor. Don Armando firmó el documento.
Dos testigos que el notario había llamado también firmaron. El notario puso un sello. Listo, dijo. Este documento es legal y vinculante. Está registrado. Cuando don Armando fallezca, el terreno pasará directamente a Diego. Don Armando le dio al notario un sobre. Guarde esto. Y cuando yo me muera, asegúrese de que mi nieto lo reciba. El notario asintió. Puede contar con ello, don Armando. Salieron de la notaría y don Armando compró 2 helados de limón en el parque. Se sentaron en una banca bajo los árboles de laurel. Ahora sí, dijo don Armando, lamiendo su helado. Ahora sí puedo morir tranquilo. Pero don Armando no se murió pronto. Vivió 10 años más. Años buenos. Años en los que Diego siguió visitándolo cada fin de semana. Años en los que trabajaron juntos en Las Tres Palmas, plantando, cosechando, cuidando la tierra. Diego creció. Se volvió adolescente. Luego joven adulto. Terminó la preparatoria. Empezó a estudiar agronomía en la universidad, algo que llenó de orgullo a don Armando. Vas a ser ingeniero de verdad, le dijo. No como yo, que aprendí todo a puro golpe. Patricia no estaba contenta con la elección de carrera de Diego. Ella había querido que estudiara algo, de provecho, como administración o contabilidad. Pero Diego había elegido lo que amaba. Y por primera vez en su vida, no le importó decepcionar a su madre. Cuando Diego tenía 22 años, don Armando enfermó. Fue repentino. Un dolor en el pecho que no cedía. Lo llevaron al hospital en Oaxaca. Los doctores dijeron que era el corazón. Que estaba cansado. Que a los 94 años no había mucho que hacer. Don Armando pasó una semana en el hospital. Diego iba a visitarlo todos los días. Patricia iba también, pero sus visitas eran cortas, incómodas. Se sentaba junto a la cama, revisaba su celular, preguntaba cosas generales sobre la salud de su padre, y se iba. Diego, en cambio, pasaba horas ahí. Le leía el periódico a su abuelo. Le contaba sobre sus clases. Le llevaba café de olla en un termo. Una tarde, cuando estaban solos, don Armando tomó la mano de Diego. Hijo, escúchame bien. Su voz era débil pero clara. Cuando yo me muera, tu mamá va a querer vender el terreno. Te va a decir que es lo mejor. Te va a hacer sentir egoísta si te opones. Diego apretó la mano de su abuelo. No voy a dejar que lo venda. Don Armando sonrió. Bien. Recuerda que existe un documento. Está en la notaría del licenciado Campos, en el centro de Oaxaca. Él tiene tu copia. Ve a buscarlo cuando yo ya no esté. Diego sintió lágrimas quemándole los ojos. No hables así, abuelo. Vas a mejorar. Don Armando negó con la cabeza. No, mijo. Y está bien. He vivido una vida buena. Larga. He visto crecer a mi nieto. He visto que tienes tierra en las venas. Ya puedo irme tranquilo. 3 días después, don Armando murió. Fue tranquilo. Se durmió y no despertó. Diego estaba junto a él cuando pasó. Sintió el momento exacto en que su abuelo se fue. Fue como si la habitación se volviera más fría. Como si una luz se hubiera apagado. Diego lloró. Lloró como no había llorado en su vida. Porque había perdido al único hombre que realmente lo había entendido. El funeral fue en Santo Domingo Tomaltepec. Medio pueblo asistió. Don Armando era respetado. Querido. La gente contaba historias sobre su generosidad, su sabiduría, su buen humor. Diego escuchó todo desde la primera banca de la iglesia, con el corazón roto. Patricia estaba a su lado, vestida de negro, con los ojos secos. No lloró. Ni una lágrima. Y Diego se preguntó cómo era posible que alguien pudiera estar en el funeral de su padre y no sentir nada. Después del funeral, hubo un rezo en la casa de don Armando. La gente comió tamales, bebió atole, compartió recuerdos. Diego caminó hasta Las Tres Palmas.
Se paró bajo las 3 palmeras de la entrada y miró el terreno. El maíz estaba alto. El arroyo murmuraba suavemente. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo todo de naranja y púrpura. Voy a cuidarlo, abuelo, susurró Diego al viento. Te lo prometo. A la mañana siguiente, Patricia llamó a Diego. Tenemos que hablar sobre la herencia. Se encontraron en una cafetería en Oaxaca. Patricia ya traía papeles. Tu abuelo dejó el terreno, dijo, yendo directo al punto. Como única hija, es mío legalmente. Pero quiero ser justa contigo. Cuando lo venda, te daré una parte. Diego frunció el ceño. ¿Y venderlo? Abuelo no quería que se vendiera. Patricia suspiró. Y Diego, sé realista. Ni tú ni yo vamos a trabajar ese terreno. Yo tengo mi vida aquí en Oaxaca. Tú estás estudiando. Lo mejor es venderlo, dividir el dinero, y que cada quien siga adelante. Diego sintió algo removerse en su pecho. El abuelo me lo prometió a mí. Patricia lo miró con condescendencia. Diego, las promesas no son documentos legales. Yo soy la heredera. El terreno es mío. Diego recordó las palabras de su abuelo. El documento. El notario. Hay un documento, dijo. Patricia parpadeó. ¿Qué documento? Diego se inclinó hacia adelante. El abuelo hizo un contrato. El terreno es mío. Patricia rió. Diego, no sé qué te dijo tu abuelo, pero yo he revisado todo. No hay ningún documento especial. El terreno pasa a mí como única hija. Así funcionan las leyes de herencia en México. Diego sintió confusión. Pero él dijo. Patricia lo interrumpió. Tu abuelo era un hombre bueno pero viejo. A veces decía cosas que no eran exactas. Confía en mí. Soy tu madre. No voy a engañarte. Y Diego, que tenía 22 años y nunca había tenido razón para dudar de su madre en cuestiones legales, la creyó. No completamente. Pero lo suficiente como para no pelear. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Patricia asintió. Claro. Pero no mucho. Los impuestos del terreno son caros. Necesito venderlo pronto. Los siguientes meses fueron confusos. Diego terminó el semestre en la universidad. Intentó seguir con su vida. Pero algo lo carcomía por dentro. La promesa de su abuelo. El documento que supuestamente existía. Finalmente, decidió investigar. Fue a la notaría del licenciado Campos en el centro de Oaxaca. La dirección estaba en su memoria, aunque habían pasado 10 años desde que había estado ahí. Pero cuando llegó, la notaría ya no existía. El local era ahora una tienda de artesanías. Preguntó a la dueña. ¿El licenciado Campos? Ay, mijo, él murió hace como 5 años. Su notaría cerró. Diego sintió el estómago caerse. ¿Y los documentos? ¿Qué pasó con los archivos? La mujer se encogió de hombros. No sé. Supongo que los transfirieron a otra notaría. Pero no sé a cuál. Diego salió de ahí sintiéndose derrotado. Si el documento existía, se había perdido. No tenía forma de probarlo. No tenía forma de pelear. Así que dejó de pelear. Volvió con su madre y le dijo que estaba de acuerdo. Que podía vender el terreno. Patricia pareció aliviada. Bien. Bien. Sabía que entenderías. Pero luego añadió algo que hizo que Diego se congelara. Los trámites van a tomar tiempo. Ya sabes cómo es la burocracia en México. Pero en cuanto esté todo listo, te aviso. Y así comenzó una década de, todavía no está listo. Cada vez que Diego preguntaba por el terreno, Patricia tenía una excusa. Los papeles están en proceso. El abogado está revisando algo. Hay un problema con el título de propiedad. La oficina de catastro tiene todo atrasado. Año tras año. Excusa tras excusa. Y Diego, ocupado con terminar su carrera,
conseguir trabajo, construir su vida, dejaba pasar el tiempo. Confiando. Creyendo. Esperando. Diego se graduó de agronomía a los 24 años. Consiguió trabajo en una organización que ayudaba a pequeños productores en comunidades rurales de Oaxaca. Le pagaban poco pero le gustaba el trabajo. Viajaba a pueblos remotos, enseñaba técnicas de cultivo sostenible, ayudaba a organizar cooperativas. Se casó a los 27 con Lucía, una maestra de primaria que había conocido en uno de los pueblos donde trabajaba. Era una mujer amable, de risa fácil y ojos que brillaban cuando hablaba de sus alumnos. Se mudaron a un departamento pequeño en Oaxaca. Tuvieron una hija, Sofía. Y la vida siguió adelante. Pero en el fondo, Diego nunca olvidó las 3 palmas. Nunca olvidó la promesa de su abuelo. Y nunca dejó de preguntar a su madre sobre el terreno. Pronto, mijo, decía Patricia cada vez. Pronto. Cuando Diego cumplió 32 años, 10 años después de la muerte de don Armando, algo cambió. Patricia lo llamó para que fuera a su casa. Lucía estaba trabajando. Sofía estaba en la escuela. Diego fue solo. Patricia lo recibió en la cocina, la misma cocina donde Diego había comido miles de comidas durante su infancia. Sobre la mesa había papeles, una carpeta marrón y un café frío que nadie tocó. Diego se sentó. Patricia se sentó frente a él. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Vendí la propiedad. Diego sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué? Patricia lo miró con frialdad. Vendí las 3 palmas. Era lo mejor para la familia. La familia. Esa palabra que siempre significó todos menos él. Diego sintió la rabia subir por su garganta. Ese terreno era de mi abuelo. Él lo dejó para mí. Patricia suspiró, cansada. Los muertos no deciden nada. Yo sí. Diego se puso de pie. Y me prometiste que cuando lo vendieras, me darías mi parte. Patricia se encogió de hombros. Las cosas cambiaron. Tenía deudas. Tu padre y yo necesitábamos el dinero. Ya lo gasté. Diego no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Lo gastaste? Todo. Patricia asintió. No es tuyo. Nunca lo fue. Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Durante 10 años me dijiste que los trámites estaban en proceso. Me mentiste. Patricia levantó la voz. No te mentí. Los trámites estaban en proceso. El proceso de venderlo para solucionar mis problemas. Diego miró a su madre y por primera vez vio quién realmente era. No la víctima de circunstancias difíciles que siempre había pretendido ser, sino una mujer egoísta que había usado a todos a su alrededor para su propio beneficio. Y me robaste, dijo Diego con voz temblorosa. Patricia rió. No te robé nada. No puedes robar lo que nunca fue tuyo. Diego salió de esa casa con el mundo desmoronándose. Manejó sin rumbo por las calles de Oaxaca. Terminó en el Cerro del Fortín, en un mirador desde donde se veía toda la ciudad. Se sentó en una banca y lloró. Lloró por su abuelo. Lloró por la promesa rota. Lloró por los 10 años perdidos esperando algo que nunca llegaría. Cuando Lucía llegó a casa esa noche, encontró a Diego sentado en el sofá, mirando al vacío. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación. Diego le contó todo. Lucía se sentó junto a él, tomó su mano. Tiene que haber algo que puedas hacer. Algo legal. Diego negó con la cabeza. No tengo pruebas. No tengo documentos. No tengo nada. Pero Lucía no se rindió. ¿Dijiste que tu abuelo te llevó a una notaría? Diego asintió. Sí. Pero cerró. El notario murió. Lucía pensó por un momento. Los archivos notariales no desaparecen. Cuando una notaría cierra, tienen que transferir todos los documentos a otra notaría o al archivo general. Es ley. Diego sintió una chispa de esperanza. ¿Y de verdad? Lucía asintió.
Y mi tío es abogado. Déjame hablar con él. Al día siguiente, Lucía habló con su tío, el licenciado Martín Velasco. Él escuchó la historia y asintió. Me puedo ayudar. Pero va a tomar tiempo. Y va a costar. Diego y Lucía no tenían mucho dinero. Pero tenían algo de ahorros. Hágalo, dijo Diego. Lo que cueste. El licenciado Velasco comenzó a investigar. Fue al Colegio de Notarios de Oaxaca. Solicitó información sobre la notaría del licenciado Campos. Tardó 3 meses, pero finalmente encontró algo. Los archivos habían sido transferidos a la notaría número 17 en el centro de Oaxaca. El licenciado Velasco fue personalmente. Revisó cajas y cajas de documentos viejos. Y finalmente, en una caja polvorienta marcada 1996 minutos, lo encontró. El documento. El contrato privado entre don Armando Morales Cruz y su nieto Diego Morales Vega. Firmado. Sellado. Legal. Cuando el licenciado Velasco le mostró el documento a Diego, él lloró. No de tristeza. De alivio. De validación. De justicia. Esto cambia todo, dijo el licenciado. Este documento prueba que tu madre no tenía derecho a vender el terreno. La venta es inválida. Diego miró el documento. La letra temblorosa de su abuelo. Su firma. El sello notarial. Era real. Todo había sido real. Su abuelo no había estado senil. No había mentido. Había hecho exactamente lo que dijo que haría. Y Diego, finalmente, tenía la prueba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego. El licenciado Velasco se reclinó en su silla. Primero, verifico quién compró el terreno. Luego, presentamos el documento y demandamos la nulidad de la venta. Si el comprador actuó de buena fe, esto se complica. Pero tenemos fundamento legal sólido. Resultó que el terreno había sido comprado por una empresa inmobiliaria. Querían desarrollar un fraccionamiento. Pero la venta todavía no estaba completamente cerrada. Faltaba una firma final, una transferencia oficial ante notario. Y esa reunión estaba programada para 2 semanas después. El licenciado Velasco sonrió cuando se enteró. Perfecto. Vamos a darles una sorpresa. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Diego. No le dijo nada a Patricia. No le dijo nada a nadie excepto a Lucía. Quería que fuera una sorpresa. Quería ver la cara de su madre cuando descubriera que no tenía el control que pensaba tener. El día de la reunión llegó. Diego se puso su mejor ropa. Pantalón de vestir negro, camisa blanca, zapatos lustrados. Lucía le había hecho nudos la corbata porque sus manos temblaban demasiado. Vas a estar bien, le dijo ella, besándolo. Vas a recuperar lo que es tuyo. Diego manejó hasta la notaría en el centro. Era un edificio colonial de 2 pisos con paredes de cantera verde. Entró. Subió las escaleras. La secretaria lo guió hasta la oficina. Y ahí estaba. Patricia, sentada con la confianza de quien nunca ha sido desafiado. El comprador, un hombre de traje gris. El notario, el mismo señor mayor con lentes gruesos que Diego recordaba vagamente de hace 10 años. Diego se sentó. Nadie habló durante los primeros minutos. El notario leía documentos. Patricia revisaba su celular. El comprador miraba por la ventana. Y Diego esperaba, con la carpeta negra sobre sus piernas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Procedamos, dijo el notario finalmente. Y fue entonces cuando Diego actuó. Deslizó la carpeta negra sobre la mesa. Sacó el sobre amarillento con el lacre rojo. Antes de eso, dijo, lean esto. Y ahí estaban. De vuelta en ese momento. Patricia frunciendo el ceño. ¿Qué estás haciendo? El notario abriendo el sobre. Leyendo. Sus ojos moviéndose más rápido. El silencio denso, pesado. Y luego las palabras que Diego había esperado 10 años escuchar.
Este contrato invalida la venta. Patricia poniéndose pálida. Eso es imposible. Yo soy la madre. El notario explicando sobre administración indebida y ocultamiento patrimonial. Patricia sin respuesta. Sin argumento. Sin control. Diego poniéndose de pie. Toda mi vida me hiciste sentir que pedir lo mío era ser egoísta. Hoy entendí que solo estaba reclamando justicia. El comprador cancelando el trato. Patricia quedándose sola, derrotada. No te quedas sin nada. Te quedas sin control. Y Diego saliendo, finalmente libre. Afuera de la notaría, el sol brillaba con fuerza. Las calles empedradas del centro histórico estaban llenas de turistas tomando fotos de las iglesias coloniales. Vendedores ambulantes ofrecían artesanías, tejidos, alebrijes. El olor a café y pan recién hecho flotaba desde las panaderías cercanas. Diego respiró hondo. El aire olía diferente. Más limpio. Más ligero. Como si un peso que había cargado durante 10 años finalmente se hubiera levantado. Sacó su celular y llamó a Lucía. Lo hice, dijo cuando ella contestó. Su voz temblaba. Lo recuperé. Lucía gritó de alegría del otro lado de la línea. Lo sabía. Sabía que lo lograrías. Diego sonrió. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Caminó por las calles del centro sin rumbo, solo disfrutando del momento. Se detuvo en el Zócalo, la plaza principal de Oaxaca. Se sentó en una banca bajo los laureles de la India. Miró a su alrededor. La catedral con sus torres barrocas. El palacio de gobierno con sus murales. Las familias paseando. Los niños corriendo. La vida continuando. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que él también podía continuar. Los siguientes días fueron un torbellino legal. El licenciado Velasco se encargó de todo. Presentó el documento ante las autoridades correspondientes. Demostró que la venta había sido fraudulenta. Que Patricia había vendido algo que no era suyo. La empresa inmobiliaria, aunque frustrada, no podía hacer nada. El documento de don Armando era anterior, era legal, era vinculante. Tuvieron que cancelar el trato. Pidieron que les devolvieran el anticipo que habían dado a Patricia. Y Patricia, que había gastado ese dinero, tuvo que pedir préstamos para devolverlo. Se hundió en deudas. Perdió su casa. Tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Su vida, cuidadosamente construida sobre mentiras y manipulación, se derrumbó. Diego no sintió satisfacción en eso. Solo sintió una tristeza distante. Porque ella era su madre. Y verla caer era ver parte de su historia desmoronarse. Patricia intentó contactar a Diego varias veces. Llamadas. Mensajes. Finalmente, un día apareció en su departamento. Diego abrió la puerta y la encontró ahí, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Necesito hablar contigo, dijo. Diego no la invitó a pasar. Se quedaron en el pasillo. ¿Qué quieres? Patricia se retorció las manos. Necesito dinero. Para pagar las deudas. Si no pago, me van a demandar. Diego la miró sin emoción. No es mi problema. Patricia se desesperó. Soy tu madre. Tienes que ayudarme. Diego negó con la cabeza. Una madre no le miente a su hijo durante 10 años. Una madre no le roba la herencia que su propio padre le dejó. Una madre no hace sentir a su hijo que pedir justicia es ser egoísta. Patricia comenzó a llorar. Cometí errores. Pero soy tu madre. Eso no cambia. Diego sintió algo endurecerse en su pecho. Y tienes razón. Eso no cambia. Pero lo que sí cambia es que yo ya no tengo que pedirte permiso. Ya no tengo que pedirte nada. Adiós, mamá. Y cerró la puerta. La escuchó llorar del otro lado durante unos minutos. Luego escuchó sus pasos alejándose. Y sintió algo cerrarse en su interior. Era el fin de algo. Era doloroso.
pero también era necesario. Diego finalmente fue a visitar Las Tres Palmas. Había pasado 10 años desde la muerte de su abuelo. 10 años desde que había estado ahí. Manejó hasta Santo Domingo Tomaltepec en su viejo auto, con Lucía y Sofía. El camino le trajo recuerdos. Las mismas curvas. Los mismos paisajes. Las mismas montañas a la distancia. Cuando llegaron al terreno, Diego se estacionó bajo las 3 palmeras de la entrada. Salieron del auto. El terreno estaba descuidado. La maleza había crecido. El arroyo seguía corriendo, pero las orillas estaban llenas de basura. La pequeña construcción de adobe estaba medio derrumbada. Pero todavía estaba ahí. Todavía era reconocible. Todavía era Las Tres Palmas. Sofía, que tenía 5 años, corrió hacia el arroyo. «Papá, mira el agua». Diego la siguió, sonriendo. Lucía tomó su mano. «¿Qué vas a hacer con esto?». Diego miró a su alrededor. El maíz que su abuelo había sembrado hace años ya no estaba. Los árboles frutales estaban viejos, algunos secos. Pero la tierra estaba ahí. Fértil. Esperando. «Voy a restaurarlo», dijo finalmente. «Voy a hacerlo producir otra vez. Como el abuelo lo hizo». Y eso fue exactamente lo que hizo. Los siguientes meses, Diego pasó cada fin de semana en Las Tres Palmas. Limpió la maleza. Reparó la construcción de adobe. Limpió el arroyo. Sembró maíz, frijol, calabaza, como su abuelo le había enseñado. Plantó nuevos árboles frutales. Construyó un pequeño sistema de riego. Poco a poco, el terreno volvió a la vida. Y con él, algo dentro de Diego también revivió. Era como si cada planta que crecía fuera una parte de él sanando. Cada cosecha era una prueba de que las promesas importan. De que la justicia existe. De que pelear por lo tuyo no es egoísmo, es dignidad. Lucía y Sofía lo acompañaban los fines de semana. Sofía aprendió a sembrar, igual que Diego había aprendido de su abuelo. Lucía preparaba comida en la construcción restaurada, café de olla en una olla de barro sobre un fogón de leña, igual que don Armando solía hacer. Un año después de recuperar el terreno, Diego organizó una ceremonia pequeña. Invitó a algunos vecinos de Santo Domingo que habían conocido a don Armando. Invitó al licenciado Velasco, quien había hecho posible todo esto. No invitó a Patricia. En el centro del terreno, Diego plantó un árbol de aguacate. «Este árbol es por mi abuelo», dijo, con Sofía a su lado. «Por el hombre que me enseñó que la tierra no se posee, se cuida. Que un hombre vale por su palabra. Que las promesas importan». Sofía ayudó a echar tierra alrededor del árbol recién plantado. «¿El bisabuelo era bueno?», preguntó. Diego sonrió, con los ojos húmedos. «Era el mejor hombre que conocí». Esa noche, se quedaron a dormir en Las Tres Palmas. Diego, Lucía y Sofía, en la construcción restaurada con colchonetas en el suelo. Diego no podía dormir. Salió al patio bajo las estrellas. El cielo estaba despejado, lleno de constelaciones que brillaban con fuerza lejos de las luces de la ciudad. Se sentó exactamente donde solía sentarse con su abuelo. Cerró los ojos. Y por un momento, casi podía escuchar la voz de don Armando. «Bien hecho, mijo. Bien hecho». Los años siguieron pasando. Las Tres Palmas se convirtió en más que un terreno. Se convirtió en un proyecto. Diego comenzó a dar talleres a jóvenes de la comunidad sobre agricultura sostenible. Enseñaba lo que su abuelo le había enseñado, combinado con lo que había aprendido en la universidad. El terreno se volvió un espacio de aprendizaje, de comunidad, de conexión con la tierra. Lucía dejó su trabajo de maestra y abrió una pequeña tienda de productos orgánicos donde vendían lo que cultivaban. Sofía creció entre las plantas, aprendiendo a leer la tierra como su padre y su bisabuelo antes que él. Cuando Sofía cumplió 10 años, Diego le mostró el documento. El contrato que don Armando había firmado 28 años atrás. «¿Ves esto?», le dijo. «Esto es una promesa que tu bisabuelo me hizo.
Y la cumplió. Incluso después de muerto. Sofía leyó el documento con cuidado. ¿Por qué la abuela no quería que tuvieras esto? Diego pensó en cómo responder. A veces la gente se pierde en lo que quiere y olvida lo que es correcto. Tu abuela se perdió así. Sofía miró a su padre. ¿Todavía la quieres? Diego suspiró. Es mi madre. Una parte de mí siempre la querrá. Pero eso no significa que tenga que permitir que me lastime. Sofía asintió, procesando. ¿Algún día volverás a hablar con ella? Diego no sabía la respuesta. Tal vez. Cuando esté lista para admitir lo que hizo. Cuando pueda ver que lo que hizo estuvo mal. Pero no voy a esperarla. Ya esperé demasiado. Pasaron 5 años más. Diego tenía 37. Un día, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. ¿Y Diego? Era la voz de Patricia. Pero sonaba diferente. Más vieja. Más cansada. Más quebrada. Mamá. Hubo un silencio. Estoy enferma, dijo finalmente. Los doctores dicen que es cáncer. No tengo mucho tiempo. Diego sintió algo removerse en su pecho. A pesar de todo, era su madre. Lo siento. Patricia respiró con dificultad. Yo también lo siento. Por todo. Por mentirte. Por robarte. Por hacerte sentir que no importabas. Diego no dijo nada. Solo escuchó. Sé que no merezco tu perdón, continuó Patricia. Sé que fui terrible contigo. Pero quiero que sepas que me arrepiento. De verdad me arrepiento. Diego cerró los ojos. ¿Por qué me llamas ahora? Patricia tosió. Porque me estoy muriendo. Y no quiero morir con esto entre nosotros. Diego pensó en todo. En los años de mentiras. En la herencia robada. En el dolor causado. Pero también pensó en su abuelo. En las lecciones que le había enseñado. Sobre la tierra. Sobre la familia. Sobre el perdón. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Patricia le dio la dirección de un hospital. Diego colgó. Lucía lo miró desde la cocina. ¿Vas a ir? Diego asintió. Sí. Voy a ir. Lucía se acercó, lo abrazó. Eres un buen hombre, Diego Morales. Diego manejó hasta el hospital. Era un edificio gris de 4 pisos en las afueras de Oaxaca. Subió al tercer piso. Preguntó por Patricia Vega. La enfermera lo guió hasta una habitación al final del pasillo. Entró. Patricia estaba en la cama, conectada a máquinas que pitaban rítmicamente. Había envejecido terriblemente. Su cabello era completamente blanco. Su piel era pálida, casi transparente. Sus ojos, una vez llenos de orgullo y control, ahora solo mostraban cansancio. «¿Viniste?», susurró cuando lo vio. Diego se acercó. Se sentó en la silla junto a la cama. «Vine». Patricia lo miró con los ojos húmedos. «No esperaba que vinieras». Diego se encogió de hombros. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Patricia habló. «Tu abuelo tenía razón sobre ti. Tienes tierra en las venas. Siempre la tuviste. Y yo. Yo nunca lo vi. O no quise verlo». Diego sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me trataste así?». Patricia cerró los ojos. «Porque tú eras como él. Como mi padre. Amabas lo que yo había rechazado. La vida simple. El campo. Y cada vez que te veía feliz ahí, me recordaba que yo había elegido mal. Que había cambiado mi herencia por una vida que no me hacía feliz. Y te culpé por eso. Te culpé por ser feliz donde yo no pude serlo». Diego nunca había escuchado a su madre hablar así. Con honestidad. Sin defensas. «Podrías haber elegido diferente», dijo. Patricia asintió. «Sí. Podría haber».
Pero no lo hice. Y ahora tengo que vivir con eso. O morir con eso. Tosió. La máquina pitó más rápido. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Necesitas algo? Patricia negó con la cabeza. Solo necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Diego miró a su madre. Esta mujer que lo había lastimado tanto. Esta mujer que había mentido, robado, manipulado. Pero también esta mujer que lo había traído al mundo. Que lo había alimentado cuando era bebé. Que había ido a sus festivales escolares. Que había tenido sus propios demonios, sus propias heridas. Y se dio cuenta de algo. Perdonar no significa olvidar. No significa que lo que pasó estuvo bien. Significa soltar el peso. Significa negarse a dejar que el pasado dicte el futuro. Significa elegir la paz sobre la venganza. Te perdono, dijo finalmente. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Patricia abrió los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Y de verdad? Diego asintió. ¿Y de verdad? No porque lo merezcas. Sino porque yo necesito seguir adelante. Y no puedo hacerlo cargando este resentimiento. Patricia tomó su mano. Sus dedos eran fríos, frágiles. Gracias, susurró. Gracias, mijo. Diego se quedó con ella durante 2 horas más. No hablaron mucho. Simplemente estuvieron ahí, juntos, en silencio. Cuando Diego se fue, se despidió. Sabía que probablemente era la última vez que la vería. Patricia murió una semana después. Diego fue al funeral. Era pequeño. Apenas unas 10 personas. Vecinos que la habían conocido. Un primo lejano. Roberto, el padre de Diego, que había estado divorciado de Patricia por años, apareció brevemente pero no se quedó. Diego dio el discurso principal. Habló con honestidad. No mintió sobre su relación. No la pintó como santa. Pero tampoco la destruyó. Y mi madre fue una mujer complicada, dijo. Cometió errores. Me lastimó profundamente. Pero al final, reconoció sus fallas. Y eso cuenta. Al final, todos somos humanos. Todos nos perdemos a veces. Y algunos tienen la suerte de encontrar el camino de regreso antes de que sea demasiado tarde. La enterraron en el Panteón de Santo Domingo, no lejos de donde estaba enterrado don Armando. Diego pensó que había cierta poesía en eso. Después del funeral, Diego llevó a Lucía y Sofía a Las Tres Palmas. Se sentaron bajo el árbol de aguacate que había plantado años atrás. Ahora era alto, frondoso, daba frutos. ¿Estás bien?, preguntó Lucía. Diego miró el terreno. Las plantas creciendo. El arroyo corriendo. Las 3 palmeras meciendo suavemente con el viento. Sí, dijo. Estoy bien. Y era verdad. Porque había recuperado más que un terreno. Había recuperado su derecho a existir sin pedir permiso. Había recuperado su dignidad. Había aprendido que las promesas importan. Que la justicia, aunque lenta, existe. Que pelear por lo tuyo no es egoísmo. Y que perdonar no es debilidad. Es fuerza. Es soltar. Es elegir la paz. Sofía se levantó y corrió hacia el arroyo. Papá, ven a ver. Hay renacuajos. Diego sonrió y se levantó. Caminó hacia el arroyo con su hija. Y mientras se agachaba para ver los renacuajos nadando en el agua clara, sintió la presencia de su abuelo. No físicamente. No literalmente. Pero en el viento que movía las palmeras. En el sol que calentaba su espalda. En la tierra bajo sus pies. Los años siguieron su curso natural. Las Tres Palmas, prosperó. Se convirtió en un modelo de agricultura sostenible en la región. Diego fue invitado a dar charlas en universidades. Escribió artículos. Enseñó a cientos de jóvenes. Y cada vez que le preguntaban cómo había empezado todo, contaba la historia. La historia de un abuelo que amó la tierra.
Que hizo una promesa. Que la cumplió incluso después de muerto. La historia de una herencia robada. De una década de mentiras. De un documento rescatado. De justicia recuperada. Y cada vez que contaba esa historia, veía la misma reacción en los rostros de su audiencia. Comprensión. Empatía. Esperanza. Porque todos hemos sido lastimados. Todos hemos sido traicionados. Todos hemos perdido algo que era nuestro. Y saber que es posible recuperarlo, que es posible sanar, que es posible seguir adelante, eso da fuerza. Cuando Diego cumplió 50 años, organizó una gran celebración en Las Tres Palmas. Invitó a toda la comunidad. Había mesas largas con manteles blancos. Comida preparada por las familias del pueblo. Mole negro, tlayudas, tamales de chipilín, mezcal artesanal, aguas frescas de Jamaica y horchata. Mariachis tocaron canciones tradicionales. Niños corrieron entre las plantas. Adultos bailaron bajo las estrellas. Y Diego, parado en medio de todo, con Lucía a su lado y Sofía, ahora de 23 años y estudiando agronomía como él, sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía. Diego miró a su alrededor. Las tres palmeras. El terreno productivo. La gente feliz. La vida. Pienso que valió la pena, dijo. Todo. La lucha. El dolor. La pelea. Valió la pena. Lucía lo besó. Estoy orgullosa de ti. Diego sonrió. Yo también estoy orgulloso. De nosotros. De lo que construimos. Esa noche, después de que todos se fueron, Diego caminó hasta la tumba de don Armando en el panteón. Era tarde. La luna llena iluminaba las lápidas con luz plateada. Se arrodilló frente a la tumba de su abuelo. Lo logré, abuelo, susurró. Recuperé las tres palmas. Y no solo eso. Lo hice producir. Lo hice vivir. Le di significado. Como tú querías. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Y Diego sintió, en ese viento, una respuesta. No en palabras, sino en la paz que llenó su pecho. En la certeza de que su abuelo sabía. Que estaba orgulloso. Que la promesa se había cumplido. Diego se quedó ahí durante una hora más. Luego se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y caminó de regreso a Las Tres Palmas. Lucía y Sofía lo esperaban. Tenían café de olla preparado. Se sentaron los tres bajo las estrellas, en el mismo lugar donde don Armando y Diego solían sentarse. Y Diego les contó historias. Historias de su abuelo. De las lecciones aprendidas. Del amor por la tierra. De las promesas cumplidas. Y mientras hablaba, se dio cuenta de algo. Esto era la verdadera herencia. No el terreno. No los papeles. No la victoria legal. Sino esto. Estas historias. Estas lecciones. Este amor. Esto es lo que se pasa de generación en generación. Esto es lo que hace que la gente siga existiendo después de muerta. En las memorias. En las enseñanzas. En la tierra que cultivaron. En las vidas que tocaron. Don Armando nunca había sido rico. Nunca había sido famoso. Nunca había tenido poder. Pero había tenido algo más valioso. Había tenido integridad. Había tenido palabra. Había tenido amor. Y eso era más que suficiente. Eso era todo. Y Diego, sentado bajo las estrellas con su familia, en el terreno que su abuelo había protegido para él, sintió que finalmente entendía. La herencia no es lo que recibes. Es lo que haces con ello. Es cómo lo honras. Es cómo lo pasas adelante. Los últimos años de la vida de Diego fueron tranquilos. Buenos. Llenos de trabajo en la tierra, de enseñanza, de familia. Sofía se graduó de agronomía y decidió quedarse en Santo Domingo, trabajando con su padre en Las Tres Palmas.
Juntos expandieron el proyecto. Compraron terrenos vecinos. Crearon una cooperativa. Ayudaron a más familias. Se casó con un joven maestro del pueblo llamado Javier. Tuvieron 2 hijos. Y el ciclo continuó. Diego se convirtió en abuelo. Y cuando sus nietos eran lo suficientemente grandes, los llevaba a Las Tres Palmas, igual que don Armando lo había llevado a él. Les enseñaba a sembrar. A cuidar la tierra. A leer el cielo. A mantener su palabra. Y mientras les enseñaba, veía a su abuelo en sus gestos. Escuchaba a su abuelo en sus palabras. Y sabía que don Armando seguía ahí. En cada semilla plantada. En cada cosecha recogida. En cada lección enseñada. Una tarde, cuando Diego tenía 68 años, estaba descansando bajo el árbol de aguacate. Había trabajado toda la mañana y estaba cansado. Lucía le trajo café de olla. Se sentó junto a él. Habían estado casados 40 años. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lucía. Diego pensó por un momento. No, Lucía sonrió. Hace 40 años, el abuelo Armando plantó ese árbol de aguacate. Diego miró el árbol. Era enorme ahora. Sus raíces profundas. Sus ramas extendidas. Daba cientos de aguacates cada temporada. 40 años, murmuró. ¿Cómo pasa el tiempo? Lucía tomó su mano. Has construido algo hermoso, Diego. Algo que va a durar más que nosotros. Diego apretó su mano. Lo construimos juntos. Se quedaron así, en silencio, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. El cielo se tiñó de naranja, rosa, púrpura. Las 3 palmeras se recortaban contra el horizonte. Y Diego sintió una paz profunda. Una certeza de que había vivido bien. De que había cumplido su promesa. De que había honrado a su abuelo. Esa noche, Diego no pudo dormir. Salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se sentó en su silla favorita. Cerró los ojos. Y en ese momento entre el sueño y la vigilia, escuchó una voz. La voz de don Armando. Clara como el agua. Bien hecho, mijo. Bien hecho. Diego abrió los ojos. No había nadie. Solo el viento. Solo las estrellas. Solo la noche tranquila. Pero la voz había sido real. O tal vez no. Tal vez era solo su memoria. Tal vez era solo su deseo. Pero en ese momento, no importaba. Porque Diego sabía la verdad. Su abuelo estaba orgulloso. La promesa se había cumplido. La herencia se había protegido. Y más importante, se había pasado adelante. A Sofía. A sus nietos. A las futuras generaciones que trabajarían esta tierra y recordarían la historia del hombre que peleó por lo que era suyo. Que no se rindió. Que recuperó su derecho. Que convirtió el dolor en propósito. Y mientras Diego se sentaba ahí, bajo las estrellas, en el terreno que había sido robado y recuperado, pensó en su madre. Patricia había muerto hace 30 años. Y a pesar de todo, Diego había encontrado paz con esa relación. Porque al final, ella también había sido víctima. Víctima de sus propias ambiciones no cumplidas. Víctima de su propia insatisfacción. Víctima de un sistema que le enseñó a valorar lo equivocado. Y aunque eso no excusaba lo que hizo, lo explicaba. Y entenderlo había permitido a Diego soltar. Soltar el resentimiento. Soltar la rabia. Soltar el dolor. Y en su lugar, construir algo hermoso. Algo que duraría. Algo que importaría. Diego se levantó de su silla. Caminó hasta el centro del terreno. Miró hacia el cielo. Gracias, abuelo, susurró al viento. Por todo. Por la tierra. Por las lecciones. Por la promesa. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Y en el silencio de la noche, Diego sintió la respuesta. No en palabras.
sino en la paz que llenó su corazón. Si te gustó esta historia de justicia, herencia y promesas cumplidas, suscríbete al canal Historias para distraerte. Tenemos videos nuevos todos los días. Historias que te harán sentir, pensar y recordar que pelear por lo tuyo no es egoísmo, es dignidad. Que las promesas importan. Que la justicia, aunque tarde, llega. Nos vemos en la próxima historia.